que es que voy a grabar, de todas formas, pues como es evaluación, mejor tener aquí la evidencia. Y les agradezco, solamente la persona que vaya a hablar, enciende la cámara un momento y listo. Ati, tienes la mano levantada. ¿Qué quieres decir, Ati? ¿Tu siguiente grupo? ¿Ati? No, ya no es del grupo. No, no, sino que levantó la mano. ¿Querías decir algo, Ati? Cerca, ¿Grupo 3? ¿Tú? yo soy con Dixie. Ah, ok, listo. No, sino que estoy con el primer grupo, ¿vale? Estoy con el primer grupo. Entonces, es decir, voy por grupo, ¿de acuerdo? Después paso al siguiente y converso con el siguiente, ¿listo? Ok, y si quieren, mientras tanto, por chat, los demás grupos, los demás pues pueden ir comentando como las respuestas, se pueden ir organizando, ¿de acuerdo? Listo, entonces ahora sí, continuemos. Sí, espere, prendo la cámara. Andrés. Entonces, bueno, el tema de la fortuna. El tema de la fortuna. Sí, espere, que no me está prendiendo la cámara. Uy. Entonces, les recuerdo, quien vaya a hablar, pues enciende la cámara un momento y luego pues, ya la puede apagar. Sí, pues estoy grabando porque como es evaluación, esto es importante dejar el registro. Les agradezco, muy amables. ¿Ya me puede ver? No, ¿Ya? qué pena hacerlo, estaba, mientras ya no estaba en pijama, ¿no? Leighton, todo bien, bueno, pues adelante. Entonces, ¿por qué vuelvo a repetir Sí, tiene que ver con fortuna. La pregunta es la que se refiere, dice, ¿cuál es el poder de la fortuna, ¿sí? En las cosas humanas y cómo hay que administrarla, ¿no? Recordemos que ahí fortuna significa como las circunstancias, significa el destino, significa la suerte, ¿no? Ok. Ajá. Entonces yo quiero primero resaltar la frase reflexiono yo mismo de cuando en un cuando me incliné en cierto modo hacia esta opción, sin embargo no estando anodado nuestro libre albedrío, juzgo que puede ser verdad que la fortuna sea el árbitro de la mitad de nuestras acciones, pero es cierto que ella nos deja gobernar la otra mitad o a lo menos siempre de alguna parte. Esto es muy importante porque él antes se recalca que hay príncipes que dependen de la fortuna, hay príncipes que se basan, que dicen, yo me baso en mi fortuna para conseguir el poder, para ostentarme, pero entonces él también le recalca, el príncipe que se mantiene, que prospera en armonía con la fortuna, si esta le va en contra, este va a caer. Que lo, y eso es muy importante porque, y se contrasta con la idea de esta frase, pues el príncipe al final, si depende totalmente de la fortuna y no usa la otra mitad de la cual éste puede controlar, la fortuna si él es buena, pues triunfará, pero si él es mala, será derrocado, perderá su poder. Esto es muy primordial, pues demuestra que un príncipe siempre tiene que tener una constancia, que no debe que depender de la suerte, que no debe depender de pensar si el pueblo lo aprobará, si el pueblo dirá que sus acciones son correctas, no. Él tiene que, él tiene que concluir que el actuar del hombre tiene que estar equilibrado entre la fortuna y las acciones, pero que más que todo se tiene que basar en las acciones, pues la fortuna es al final de todo una posibilidad que puede ser como positiva como negativa. Ok, gracias, Leighton. ¿Quién más del grupo quiere complementar? Gracias. Leighton. Del mismo grupo, ¿no? Del grupo 1. Hola. O Franklin, no sé, o Franklin o Julián Andrea o María Fernanda.
Bueno, profe, yo, sí, tranquilo. Eh, Hay una frase ya como que justamente como lo decía Lighton, aunque voy a remitirme a leer un pedacito como para poder desglosarla, donde ya dice concluyo, ay, perdón, prendo la cámara, donde, donde ya dice concluyo, eh, efectivamente dice, concluyo, pues que si la fortuna varía y los hombres permanecen obstinados en su modo natural de obrar, son felices mientras aquella y éste concuerdan, e infelices si no concuerdan. Creo que es mejor ser impetuoso y circunspecto, porque la fortuna es mujer y es necesario cuando queremos tenerla sumisa usurarla y saherirla. Se ve en efecto que se deja vencer más por estos que por los que proceden fríamente. Por otra parte, siempre como mujer es amiga de los jóvenes porque son menos circunspectos, más iracundos y lo mandan con más audacia. Bueno, Efectivamente, ya con eso es suficiente. A ver, explícanos eso. Es una frase muy fuerte, es una afirmación, digamos, de cierre ahí sobre esa idea y hace esa metáfora de, compara la fortuna, o sea, las circunstancias las compara como una mujer, o sea, como la situación, ¿no? Eh, dirán ustedes, chicas, en términos actuales, muy machista, o sea, claro está, es una época muy diferente. Pero a ver, explícanos. ellos hablaban justamente de que ese mismo fortuna era lo que ellos debían de conservar a través del tiempo y era algo inherente a ellos, algo que siempre se tenía que quedar, pero como se nombraba al inicio, era un tema también de suerte y desde luego de estrategia. Entonces muchas veces esos mismos príncipes no podían mantener la fortuna porque eran o muy jóvenes o no tenían la suficiente audacia, sagacidad o intelecto para poder mantenerla. Por eso la fortuna era tan indeleble y no podían mantenerla siempre, era muy fugaz. Entonces los príncipes desde luego siempre la querían tener para ellos por siempre, pero esa fortuna era algo efímera, realmente no la podían mantener en ese tiempo. Por eso Maquiavelo justamente daba esas bases para que esa misma fortuna se pudiera obtener a través de la guerra, a través de la política, más para poder mantenerla, ya que esta misma era intangible, realmente no era de tiempo que se pudiese tener. Entonces, creo que en mi concepción lo que buscaba justamente era poder expresar las maneras de cómo esos príncipes tenían que tener ciertos parámetros de actuar para mantenerla y no dejar que se perdiera de un momento a otro como lo suscita o lo escribe en varios de sus capítulos. Es correcto. Franklin, no sé si buscaste en el diccionario qué significa circunspecto y cuando nos habla del ímpetu, ¿no? Que hay que ser impetuosos eh, y habla de la circunspección. No sé si buscaste en el diccionario o no sé si alguien del grupo buscó en el diccionario. Pero bien, pero a ver, escuchemos a Juliana o a María Fernanda o a Becky, ¿qué nos quieren decir? O Ana Sofía, ¿no? También. ¿Alguna de ellas, qué nos quiere decir sobre esa comparación que hace Maquiavelo con la mujer, ¿no? O sea, estamos en esa pregunta, pero ¿ustedes qué opinan sobre ese contraste, esa metáfora que él utiliza y compara la fortuna, o sea, las circunstancias del destino, las compara con la mujer y un príncipe, cómo debe actuar, diríamos, frente a una mujer, ¿no? ¿Quién de ustedes nos quiere comentar esa parte? ¿Sí, sí están? Sí, profe. Bueno, yo quisiera responderla. Y como tú dices, esa frase es un poco machista. De hecho, cuando yo la leí, quedé sorprendida y me generó como un poco de impotencia, ¿no? Pero pues hay que mirar el contexto histórico Claro, y es que en esa época, ¿dime? no, te decía Bueno, que, pues claro, que es la época, o sea, pues hay que entender que en esa época, pues, derechos de la mujer y de eso no, pues no había, ¿no? Era otra visión. Ok. exacto. Y básicamente quiero contestarla con eso. El contexto que se vive, bueno, en esa época es muy machista, la religión prima al hombre, bueno, como se ha visto, y siempre ha visto a la mujer como
esa sumisión, como que ella solo es para satisfacer al hombre. Entonces, creo que eso era lo que quería decir Maquiavelo con la parte de la fortuna. ¿Sí? Que tocaba, no sé, controlarla, mantenerla tal y como lo hace con la mujer, sin que obviamente ella se rebelara. Dice, en la parte en que dice que la mujer tiene más contacto con los jóvenes, yo creo que lo hace porque la mujer está encargada de la familia, la mujer es la que cría a los hijos, la que está más arraigados con ellos. Entonces yo creo que por eso hace la comparación tan directa con la mujer, porque como que no hay para él mejor ejemplo que primero que hay que tenerla sumisa como la tienen la mujer en la época, y segundo porque como ella tiene tanto contacto con los jóvenes, pues por su función en la sociedad, es por eso que hace esta analogía tan fuerte. Ok, gracias, María Fernanda, ¿no? Sí. Y Sí, señor. Juliana Andrea, Juliana o Becky. Sobre esa misma idea, no sé si pueden ampliar un poco la metáfora, ¿sí? La metáfora de la mujer significa aquí el destino, la circunstancia. Entonces dice el príncipe cómo debe actuar frente a la fortuna, es decir, frente a las circunstancias, como frente al destino, ¿sí? Si nos pudieran, digamos, cerrar esa idea, porque la pregunta es, ¿por qué esa actitud del príncipe frente a la mujer, en este caso, frente a la fortuna? ¿Se encuentra Becky? O no sé si Becky o Julián Andrea. A ver, Franklin ya, Leighton ya. ¿Me escuchan? Sí, Becky. Sí. ¿Ahí me ven? Sí. Bueno, pues básicamente lo que aquí Maquiavelo pues presenta es como que la mujer pues es como una comparación con pues, con los hombres nuevos, ¿cierto? Entonces es como el dominarlos, irse hacia la juventud, tratar de pues como digamos engañarla, seducirla básicamente para que pues se pueda dominar. Es básicamente eso desde pues, mi punto de vista. Sí, ten en cuenta lo siguiente. En este caso, la metáfora, lo que quiere significar Maquiavelo es, él dice la fortuna es como la mujer. ¿Sí? Y entendemos, aquí estamos traduciendo que la fortuna son las circunstancias, son los acontecimientos que escapan como a la voluntad o a la capacidad de control del príncipe. Entonces, cuando él nos dice, el príncipe debe actuar así con la mujer, o sea, con la mujer como si fuera las circunstancias, como si fuera el destino. Entonces, ¿tú cómo entiendes esa idea? O sea, la pregunta es, la actitud del príncipe frente a la mujer, entonces dijiste, bueno, seducirla, vayámonos, claro, ahí habla de los jóvenes, que la mujer es más cercana a los jóvenes, o sea, como que la juventud, según así, se acomoda a las circunstancias. La juventud se adecua a las circunstancias, o sea, la gente joven, ¿sí? Pero un príncipe que debe tener una actitud diferente. Ahí, ¿cómo podrías complementar esa idea? ¿Por qué debe ser esa actitud del príncipe frente a la mujer, que en este caso es la fortuna? ¿Qué otros aspectos verías ahí? Pues buscar estrategias básicamente para mantener a su favor. Estrategia, control. Y la palabra ímpetu, él dice que lo que nos decía, leía Franklin, decía, ¿tienes alguna parte del texto? Sí, pues es que son varias realmente. Yo lo que hice fue como un resumen, entonces como tal no tengo una parte clara. Sobre esa parte que nos quieres, si quieres, léenos algo de tu resumen. Respecto, ¿no? ¿Lo tienes al alcance, no? Pues realmente no, en el momento. Bueno, entonces, Juliana nos quiere complementar algo. Está Juliana, nos falta Juliana.
María Fernanda ya, ¿cierto? María Fernanda ya. Profe, si quieres, yo pues puedo como complementar un poco ahí en el tema, justamente cuando hablamos del punto de la fortuna que se adhiere más al tema de los jóvenes, es porque desde luego los príncipes, ellos tienen más, podríamos decirlo, más impulsos, son más no sé, empeñados, arrebatados en el punto de mantener justamente esa fortuna. Ella se inclina hacia los jóvenes, desde luego porque ellos son más discretos, diplomáticos, mesurados, podríamos decirlo, y eso también son características para que esa misma fortuna se pueda mantener y no esté en manos de los príncipes, que son un poco más rigurosos en cuanto a mantener la misma. Ok. Sí, yo quiero, Diego, Andrés, quería decir sí, algo y terminamos o con sea, el... yo, y manteniendo la analogía que usted comentaba, yo quería hablar de la fortuna como si fuera la diosa de la belleza Afrodita, ya que si no estoy mal, el mito dice que la diosa enamoraba a los hombres y los retaba y si no conseguía si no le ganaban, pues los mataba, ¿no? Tengo Ya, ese entendido. Entonces, pues es eso, o sea, el hombre, el joven va a conseguir más, si ve la oportunidad de conquistar un territorio, si ve la oportunidad de penetrar en una tierra, ve una oportunidad de engrandecer su nombre, la va a aprovechar, usa esa fortuna a su favor. El joven es más impetuoso, más irreflexivo, lo puede usar a su beneficio, pero entonces él dice que cuando ya se es mayor, no se puede, se tiene que ser más circunspecto, o sea que se tiene que ser más precavido, se tiene que ser más atenido. ¿Esto ok. por qué? Porque si se enamora mucho de esta fortuna, en cualquier momento va a caer, si depende mucho, si goza mucho de la diosa Afrodita, al final esta lo va a terminar matando. Por eso es que tiene que conseguir primero por eso es que le brilla más a los jóvenes, porque los jóvenes saben que la pueden usar a su favor, pero los mayores, los príncipes adultos, saben que si hacen sobreuso de esta, pueden caer con esta. Ok, sí. O sea, no confiarse mucho de las circunstancias. Ok, ok, bien, gracias. Ana Sofía, ¿sí está? Sí, señor. Hola, Ana Sofía. Hola, profe. Ya Eh, prendo la cámara. eh, Ana Sofía, ¿quieres complementar algo sobre este punto o quieres, o digamos, sobre cuando nos habla, digamos, Leighton ya lo acabó como de plantear, si puedes encender la cámara, gracias. De tu resumen, ¿tienes algo para complementar? De tus... Sí, ya acá lo tengo. Qué pena. eh, Quise hacer. Que la fortuna, si se usa de manera correcta y si se le da un buen uso, puede generar grandes beneficios y prosperar al príncipe. Pues es que ya como mis compañeros ya han entrado mucho como en énfasis en todo lo que han dicho, esto es como un complemento que yo tenía en mis resúmenes, que era si se le da un buen uso y se le haya una manera correcta para generar dinero y perdón, para hacer crecer su fortuna, esto ayuda a que el príncipe prospere y su gobierno y durante su reinado sea grande y sea reconocido. Ok, ok, sí. Y si entendemos que la fortuna, según Maquiavelo, es como una mujer, y la fortuna pues está a veces fuera de control. O sea, por ejemplo, si entendemos aquí la fortuna como una suerte, las circunstancias se dieron, ¿sí? Entonces, los jóvenes como que se adecuan más a las circunstancias, ¿sí? Pero el príncipe debe tener una actitud, Ujú. debe tener como una doble actitud frente a las circunstancias, frente a la suerte, que sería la mujer, como él utiliza. ¿Tú crees que cuáles serían como esas dos cualidades esas dos actitudes que debe tener el príncipe frente a la mujer? ¿Sí? O No sea, sé, una pues creo que es el control,
Así Ajá. como controlar a la mujer en esa época era generar la sumisión, que fuera una mujer que estuviera sujeta a él. También creo que controlar la fortuna. Ok, No, por eso. Y el control, dame un sinónimo digamos, según la traducción ahí esa palabra se relaciona con una de las cualidades, que sería que controla, que tiene que ver con el ímpetu, pero hay una cualidad clave del príncipe. impetuosa. Bueno, el ímpetu es la fuerza, o sea, él dice, sí, en conclusión hay que ser impetuoso. Y el ímpetu significa dejar que esa fuerza llegue a ese control. Pero ahí hay una palabra clave, digamos, que redondea como esa actitud, Discreto. casi. La discreción, sí, empieza por P. Prudencia. Exactamente, la prudencia. ¿Sí? Saberla controlar de la manera correcta. Exactamente, la prudencia, o sea, porque las circunstancias pueden estar favoreciendo. En el caso del príncipe está, digamos, conquistando un territorio, un lugar, está ejerciendo poder, ¿sí? Debe ser impetuoso, o sea, debe tener fuerza. El ímpetu es sacar esa tenacidad. Y por otra, pues, el control. Pero fuerza y control, si no hay prudencia, pues, digamos, Todo se no, sale, no termina habría siendo mayor. caos. Sí. Correcto. Muchas gracias. Nos queda Juliana. Profe, creo que lo que pasa con Julián es que no sé si ella ya envió los correos, pero ya va a desertar de la carrera. Entonces, por eso ya no está hoy acá con nosotros. Ah, caramba. Ok. Bueno, listo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y pasamos al siguiente grupo. Muchas gracias, el grupo. ¿No eran más preguntas, profe? Sí, hagamos lo siguiente. Si quieren, para complementar, si quieren ustedes pueden consolidar o mirar como el resumen y me lo envían al correo, pero uno solo, ¿sí? Como una síntesis de sus respuestas o el consolidado y me lo envían al correo para complementar, ¿de acuerdo? Perfecto, profe. Ya igual nosotros veníamos trabajando toda la semana en eso, entonces ya está hecho. Si quieren, en este mismo instante ya se lo enviamos. Ah, perfecto, perfecto. Sí, sí, no, miren, no es que no estoy cambiando reglas de juego ni nada, o sea, para que no digan, ay, no, es lo contrario, es para complementar. Entonces, si el grupo al final, pues además de aquí de la intervención en vivo, pues pues si me envían el resumen, si tienen un resumen, lo pueden consolidar y me lo envían en el transcurso digamos, de aquí ¿hoy qué es? Miércoles, de aquí al viernes. ¿Listo? Listo, Bueno, profe. Ya mismo se lo enviamos. bueno, entonces pasemos al siguiente grupo de Dixie, ¿cierto? Dijimos con Dixie. Sí, profe. Listo, entonces Dixie, ¿quiénes son tu grupo? Grupo 2. Grupo 2, entonces estaría Dixie. ¿Quién más? Mariana García. Mariana García. Ah, caramba. Dayana Bueno. Mariana, espérate. Mariana García, perdón, entonces Dixie. Sí, claro, espera, coloco el apellido, Gaona. Gaona García, ¿y quién más? Dixie. Dayana Bueno. Bueno, Ari, sí, ¿quién más? Ati Martínez. Y ya. ¿Quién? Ah, Martínez Ati. Martínez Ati. Las 4, ¿sí? No más. Bueno. Bueno, entonces, si quieres a ti escoger, bueno, miremos a ver, por ejemplo, sobre, no, a ver,
¿Qué tema quisieran tratar? Profe, pues quisiéramos tratar la pregunta 5, que sería ¿cuáles son las clases de principados, los estados o repúblicas? Bueno, hablemos entonces de las clases de principados. Ok. Entonces, ¿qué nos quieren resaltar de ese aspecto? Si quieres, comienza tú. Listo, profe. Pues bueno, las dos clases de principados, bueno, existen de cierto varios. Entre ellos, pues se habla principalmente de una clase de dominios de principados, que pues estos eran los que eran adquiridos. Espera, perdón, ¿puedes encender la cámara, por favor? Gracias, para que quede, digamos, el registro. Por lo que es evaluación, gracias. Y las demás, quienes vayan a ir participando, pues... Y espera un momento, después de este grupo, continuaríamos con... ¿Qué grupo quisiera continuar después? De quienes estén conectados para que se vayan preparando. Si quieren, váyanse preparando. Luz Daniela Salamanca, ¿estará el grupo de Luz Daniela Salamanca? Profe, buenos días. Sí. No tengo grupo todavía. Bueno, pero si estás preparada, entonces esperemos un poco. Y Andrés Felipe, ¿se encuentra? Para que se vaya preparando el siguiente grupo. Andrés Felipe no está, entonces David Alejandro. ¿El grupo de David Alejandro se encuentra? Bueno, entonces arranquemos con ustedes. Listo, adelante. Si quieres ubicarnos la página o... Listo, profe. Señor. Adelante. Entonces, coméntanos la pregunta y si quieres nos vas indicando la página. Listo, profe. Bueno, entonces nosotros escogimos la pregunta 5. Bueno, esta pregunta se habla principalmente de dos dominios. Uno son los principados, que eran aquellos que eran los principados, eran aquellos que eran armas, y fue la virtud, la fortuna lo que permitió esto. Los hereditarios eran pues aquellos que eran miembros que se añadían al estado antiguo, o sea que entraban como nuevos. Entonces, dominios, y ya entran 4 principados. Uno de ellos eran los hereditarios, que eran estados que estaban ligados a la sangre del príncipe, y con esto se creaban la ventaja de que todos aquellos que ingresaran serían menores las consecuencias que surgían para la conservación de los nuevos. De esto, pues, bueno, esto exactamente lo que se encuentra en la página 30 del libro, y les respeto, y con ello si no se hace odioso por vicios, y puede ser bien armado por los suyos. Otro principado que encontramos es de los principados mixtos, que es aquel que los hombres cambian de señor creyendo mejorar, pero con el tiempo empeoraban, y de esa creencia de mejorar se levantaban las armas contra él. Esto y reforzaba zonas débiles. Esto se encontraba en la página de... Cuando también un estado se unía a uno antiguo y se anexionaba a este, hablaba de una misma lengua o no son de la misma provincia. Más que todo es que cuando un príncipe entraba, digamos, a un nuevo estado, él tenía que mirar si ellos permitían cambiar como tal
¿cómo lo explico acá? Sí, como tal tenían que cambiar, bueno, si tenían una misma lengua o una misma provincia, no había necesidad de desaparecer la línea anterior del príncipe, pero pues tenía que acostumbrarse a las costumbres que ya tenían y tenía que mantener las condiciones. También se habla de los principados, esos digamos son los principados que se adquieren por bien, sin armas y sin violencia. Se habla de dos principados que son los que se adquieren ya pues, sea por fortuna, armas o violencia, que se habla del principado civil y de los principados eclesiásticos. Los principados civiles era cuando un ciudadano particular y que no mediante crímenes o intolerancia de violencia se convertía en un príncipe de su patria. Pues en esta también tenían dos inclinaciones, que uno era que el pueblo que deseaba ser dominado, el pueblo no desea ser dominado ni oprimido y las grandes desean dominar y oprimir, lo que hacen en tres efectos: principado, libertad y anarquía. Okay. Y el principado eclesiástico tiene dificultades antes de poseerlos, pues estos adquieren mediante el valor o la fortuna, sosteniéndose por medio de instituciones antiguas de la religión, por los cuales son tan poderosos y de tales propiedades que conservan los príncipes de su estado. De otro principio de los eclesiásticos. Digamos, de esos que has mencionado, ¿tú crees que, o el grupo en general, hacia quién se inclina, hacia cuál se inclina Maquiavelo? Digamos, de esos principados que has mencionado, Maquiavelo, ¿hacia cuál se inclina? Él los describe, pero él dice, bueno, pero yo creo que él muestra como unas ventajas y desventajas, ¿no? ¿A cuál sí. tipo de principado le ve más ventajas él? Bueno, creo que lo que plantea Maquiavelo es que un principado tiene que estar de acuerdo tanto con el bien y el mal debe utilizarse en los momentos que sean necesarios, porque pues también se habla de que los principados, quienes suben por parte de la ciudadanía, pues tienen ganado al pueblo, pero los que suben por parte de los gobernantes, ellos pues tienen que ganarse al pueblo, porque más adelante tienen que necesitar de ellos y tiene que darse cuenta de que quien los gobierna es un buen gobernante y lo que quiere es lo mejor para el pueblo. ¿Qué más podría decir? También se habla de que, bueno, él nombró una frase y es que dice: es necesario ser zorro para conocer las trampas y león para usar a los lobos. También se habla de que hay que tener una fe el pueblo, porque el pueblo pues tiene que tener esa misma fe con él. Sí, digamos, esas dos cualidades nos las plantea quizás más adelante, pero gracias, Dixie, suficiente. Del grupo, muy bien, Dixie. Mariana, perdón, García. ¿Marina es Mariana? ¿O alguien, quién del Mariana, grupo? ¿Quién del grupo? Yo, Ati, ¿sí? Ati, ok. Puedes encender la cámara. Entonces, de estos tipos de principados nos estaba exponiendo Dixie, nos ha escrito. Maquiavelo como que se inclina más hacia uno, ¿no? Él ve ventajas, desventajas. ¿Qué identificas tú allí? Como que él se inclina, ¿hacia cuál se inclina y por qué? Primero que todo, pues, en las clases de principados y las formas de adquirir y gobernar, entonces empieza desde los capítulos 1 y 11. Entonces, las repúblicas y los principados, entonces los primeros capítulos de la obra están dedicados a explicar las distintas clases de principados que hay y las maneras en que estos pueden adquirirse. Entonces él comenta que los estados pueden ser repúblicas o principados y que pueden pues ser hereditarios cuando se transmiten a través del linaje o nuevos, o cuando se obtienen por herencia o por conquista mediante las armas propias y las ajenas, por fortuna o por virtud. Entonces los principados hereditarios nuevos o mixtos pues exponen que los principados hereditarios, así como los nuevos,
precisan políticas de continuidad en lugar que de cambios radicales que puedan trastornar la vida y costumbres de la población. Entonces, Maquiavelo nos sobre la adquisición de principados con armas propias o ajenas. Entonces, según Maquiavelo, existen dos formas de adquirir los principados. Entonces, son con las armas propias y con la virtud, o con las armas y la fortuna de otros. Entonces, en primer caso, señala que si bien estos principados son más difíciles de adquirir, son a la larga más fáciles de mantener, siempre y cuando se dispongan de las suficientes fuerzas. Y pues en el segundo lugar explica que los principados adquiridos con las armas y la fortuna de otros, aunque resulten muy fáciles de obtener, son al contrario difíciles de mantener, pues se dependen de un factores que lo condicionan. Exacto. Y pues, no, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien lo que respondes. ¿Tú cómo podrías darnos un ejemplo actual? Bueno, no sé, si eso, o está muy bien lo que la respuesta, pero ¿qué ejemplo podrías dar? Bueno, no puede ser necesariamente un ejemplo real, pero digamos, o tú lo encajarías en las circunstancias que conocemos con algún posible ejemplo, o alguien del grupo, bueno, no sé. Sí. Pero está muy bien, claro, o sea, lo que se consigue como cuando él habla de armas propias, pues son ejércitos propios, digamos, con fuerza, con virtud propia, ¿no? Pero otros pueden llegar a un principado, es decir, a un gobierno, a un estado, bajo otras circunstancias, ¿no? Y tiene sus ventajas y desventajas. Pero, o no sé si alguien del grupo quiere complementar. Sí, profe, yo. ¿Quién? Entonces, gracias. Pero, profe, no puedo prender la cámara, es que no tengo. Entonces, bueno, yo quería agregar que... Dime. ¿Quién? ¿A ti? ¿Tú? ¿Vas a...? No, Harry. Bueno. Entonces, a ti, gracias. Es Harry, pero Harry se le dificulta un poquito por el internet. ¿Cómo? Sí, profe. Es que no puedo prender la cámara, profe. Sí, entonces, Ari, ¿puedes encender la cámara? Profe, es que no tengo. Bueno, a ver, adelante, pero ¿no tienes? Es importante dejar el registro. Bueno, pues lo que yo quería agregar es que los principados adquiridos se ven obligados a vivir bajo el poder de un príncipe. Porque son regímenes consolidados debido a que pertenecen acostumbrados al linaje del príncipe. Bueno, por decir como en la actualidad. Para continuar en dicha situación, tan solamente han de eludir inconvenientes futuros, teniendo menos problemas. Por eso siempre como que se basan en seguir el régimen de su príncipe. Ok. Ari, digamos, ¿qué otro aspecto quisieras resaltar, por ejemplo, digamos, sobre esa pregunta? ¿Qué otra idea que tú hayas encontrado quisieras resaltar? Sí, como esos tipos o estilos de gobierno. ¿Qué otra idea quisieras resaltar de lo que has encontrado, de tu resumen? Por ejemplo, algún tipo de esos regímenes o tipos de principados, ¿puede existir uno actualmente? ¿Tú qué crees? Profe, pues yo creo que sí. Pues no, digamos, Profe, pues yo tengo...
Hola. Pero que yo decía que yo creía que sí, porque, bueno, puede ser como un ejemplo, pueda que sí, como pueda que no, pero yo lo tomo que sí, que es como el pueblo con el presidente, que también se rige como a lo del gobierno, lo que dice, lo que se debe hacer. Ya, pero digamos, los tipos de principado lo que nos indican es cómo se llega al poder, ¿no? Cómo se llega al poder, cómo se llega a formar un Estado, ¿no? Eh, entonces, hay diferentes formas y esas formas que él nos describe podrían tener algún ejemplo. García, Mariana está. Bueno, dale. Sí, profe, sí estoy. Gracias. ¿Puedes encender la cámara, Mariana? Ya Gracias. voy. ¿Sí me ven? Sí. Ya, profe. Ok, Mariana. Entonces, de lo que tú tienes de respuestas, qué nos puedes complementar? Esas formas de principados, pues es como se llega al gobierno. ¿Tú crees que de alguna medida podrías hacer una comparación de esas formas de llegar a un principado, o sea, de llegar a un gobierno, de llegar a un estado, eh, en la actualidad, de alguna manera, si pudiéramos hacer una comparación? Bueno, pues digamos están los principados que son hereditarios y es natural que pues el príncipe sea querido por sus súbditos siempre y cuando no se convierta en algo odioso. Entonces podríamos poner de ejemplo, digamos, la monarquía británica, que ahí los principados se obtienen por herencia y normalmente, en este caso, la reina Isabel pues es una persona muy querida porque no es que sea una persona odiosa, ni que aplique la crueldad con sus súbditos, ni nada de esos temas poco morales y poco éticos. Ajá, ok. Sí, ese es un buen ejemplo, ¿no? O sea, aún queda algo de esa idea hereditaria de la tradición y todo el lío que hay actualmente con los escándalos en el Palacio de Buckingham, ¿no? Con, con la princesa, desde la misma muerte de la princesa Diana, ¿no? Profe, yo tengo dos ejemplos para ese, el de hereditario y el de ¿Quién habla? por autoridad. Dixie. A ver. Sí, adelante. Sí, ya. Rápido y terminamos. Bueno, uno de los dos ejemplos que tuve más presentes fueron los de Turquía. No sé, hay como interferencia. ¿Enciendes tu cámara? O no Sí. sé. ¿Quieres los demás? Si quieres los demás apaguemos ¿cómo diríamos? ¿El micrófono o cámara? Sí, profe, voy a apagarla para que no se vaya. Bueno, profe, de Turquía y el ejemplo de Francia. Pues el de Turquía era que era gobernada por un señor y pues los demás que eran sus servidores. En esto pues se puede, él puede, como es siendo el gobernador, puede cambiar y variar como le parece. Pero tiene la dificultad de conquistar, pero a su vez tiene una gran facilidad de conservarlo precisamente porque él fue uno de los que heredaron. Hay otro que es el de Francia, que pues digamos es por autoridad que lo ponen en el reino, que digamos el rey está situado en medio de una multitud de antiguas familias y tiene la facilidad de dificultad no ya como un reino antiguo. Bueno, vamos con una explicación más, digamos, centrada, es que Turquía, el conquistador, no puede ser llamado. En los esclavos, pues al estar obligados son difíciles de corromper y si se corrompen, poca dificultad podrían tener y no pueden atraer a los pueblos con esto. Si se vence y se gana en compañía, tiene sus ejércitos, pues puede temerle a la familia del príncipe. Si esta no se destruye, hay que temerle. Como decíamos, Turquía hace parte de un principado que es el de autoridad,
Sí. Él Claro. entra de un principado antiguo, lo cual pues sí, bueno, él destierra, digamos, al príncipe. Entonces, él para poder tener más autoridad, o sea, que él únicamente sea el que tenga autoridad, es destruir a la familia del rey que estaba anteriormente. A diferencia de Francia, que Francia entra ya como un reinado de una familia hereditaria, él puede ganarse algún varón del reino, pero puede tener dificultad en el camino del Estado y en la forma de innovar en él, pero pues tiene facilidad de victoria de tener al pueblo a su mano y no hay necesidad de que se extinga familia y habrá señores que encabecen en su misma legión el reinado. Ok, bien, listo. Sí, el caso de Turquía es bien complicado porque precisamente es el conflicto en Oriente Medio o en Oriente Próximo, como llaman, y es la lucha que quieren, la emancipación que buscan estos pueblos de tener un gobierno democrático, pero allá la tradición ha sido bien diferente. Muchas gracias. Bien, pasemos al siguiente grupo. Muy amables. Entonces, si quieren complementar, pueden consolidar y me envían un resumen. Si quieren, pues complementar como aspectos de las preguntas y de la pregunta en particular. ¿Listo? ¿Le digo el ejemplo? Adelante. ¿Quién? ¿A ti? Sí. Bueno, por Dale. ejemplo, un gobernante que quería mantener el poder, entonces que dice que es descendiente de los faraones, entonces en este caso cumple con lo que dice Maquiavelo porque está aquí en Colombia y siempre está buscando eliminar la línea pues de la oposición. Y es hereditario porque aquí se vota por él, o sea, se hace reelegir. Entonces, él, por lo que él diga, entonces él busca mantener numerosas tropas. Entonces, él tiene como una finca que se llama el Ubérrimo y va a remitar pues a los campesinos para que le vendan y pues para eso. Sí. Bueno, sí, podría haber algunos rasgos de querer esa continuación, sobre todo, digamos, el atrevimiento de proponer a uno de sus hijos, ¿no? A acceder al poder como digamos, desconociendo pues que hay mucha gente joven que podría, digamos, tener esa oportunidad, ¿no? Digamos, y por consentimiento colectivo, ¿sí? No como generar una serie de tradiciones. Y estas tradiciones, esas cuestiones hereditarias que en nuestro país se llaman delfines, ¿no? Los famosos delfines, que son como los hijos de gobernantes, los Gavirias, los Serpas, bueno, etcétera, ¿no? Los Pastrana. Hemos tenido varios casos, los López, donde los Lleras, ¿no? Los Lleras, todos esos que vienen de esas familias que quieren continuar en el asunto. Hay diferencias históricas, no hay duda, no hay duda, pero hay algunos matices de esos, de querer como perpetuar o de darle continuidad a ciertas élites, a ciertas familias. Muchas gracias, gracias a ti, gracias a este grupo y continuamos entonces con el siguiente grupo. ¿Quién quiere continuar? Gracias a ti, gracias. Di si pueden bajar la mano. Entonces, ¿qué otro grupo quiere continuar? ¿O quién está listo para continuar? Si tiene compañeros. Manuel Felipe, ok. Manuel Felipe Rojas. Hola, profesor, buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, ¿qué tal, Manuel Bien, Felipe? bien, profesor. Listo, Bien. ¿quiénes son de ustedes? Claro que sí. Está Andrés Felipe Barajas. Dame primero, ok, Barajas. Sí. Barajas. Espera, un segundito. Dale. ¿Quién más? Monroy Diana. Monroy Diana Marixa, ok. Riaño Laura. Riaño Laura. Sanabria Juan Diego.
Habría Juan Diego, muy bien. Y yo, nada más. Uno, dos. Ok, adelante. Entonces, si quieren, escojan alguna de las, escojan una pregunta de la 8 a la 12. Bueno, pues Miren, listo. calma, miren. Pues miren ya teníamos una escogida. ¿Cuál? Precisamente era la pregunta número 7, ¿qué debe hacer el principio gobernante respecto al arte de la guerra? Ok. Bueno. Muy bien, entonces, ¿qué nos responden? A ver, ¿quieren Bueno. ubicarse en la página o bueno, dónde van a sustentar? Listo, profe. Pues inicialmente... Por favor, ¿enciendes la cámara? Profe, un poco complejo porque, bueno, yo estoy de viaje y... ¿Estás en pijama o algo así? No, es que estoy de viaje y estoy en un lugar público, entonces complicado. No importa, esté en algún lugar porque es que como tengo es importante dejar el registro. ¿No hay inconveniente? Bueno, entonces que pase otro compañero mientras me ubico, a ver, porque la verdad sí me queda un poco complejo. Bueno, ¿quién del grupo? Lo que pasa es que es importante al menos el primer flash y luego ya. Entonces, ¿quién del grupo? ¿Quién del grupo? Buenos días, profe. Bueno, digamos que al tocar el tema del arte de la guerra, ¿Enciendes la cámara? ¿Enciendes la cámara, por favor? Vale, profe, un momento. No sé si haya luz, sí. Sí. Espérame. Bueno, ¿sí me escucha ahí, profe? Sí, perfecto. Vale, espérame un momento. Tal vez acá. Bueno, profe, bueno, básicamente lo que se trata el punto del arte de la guerra es que él dice, bueno, él hace diferencia en diferencia tres tropas distintas en el momento de hacer la guerra. Él habla de las tropas mercenarias, las tropas auxiliares y las tropas propias. Entonces, él siempre va a estar a favor de las propias y pues básicamente lo mismo que ha hecho a lo largo del libro es describir las ventajas, desventajas, inconvenientes y luego optar por una opción válida y justificada. Entonces, la primera que menciona desde la página 41 es las tropas mercenarias. Entonces, él se refiere a las tropas mercenarias como tropas cobardes, en el sentido de que pueden o no pueden, o sea, son las más peligrosas porque pueden o no pueden estar a favor tuyo, ¿no? Entonces, pueden actuar de manera cobarde en el sentido de que si ven las cosas muy complicadas, digamos, en medio de la guerra, pues pueden huir y dejarte pues con tus enemigos solo. Empezando por ahí. Entonces dice que no se actúa, digamos, no tienen, él dice ahí algo así como no tienen temor de Dios ni buena fe en los hombres. Entonces son ambiciosas, o sea, básicamente los mercenarios se define por eso, ¿no? El dinero detrás de lo que les pagan por luchar con esos bandos, con determinado bando. Entonces son fácilmente compradas, pues puede que sean buenas, pero al mismo tiempo pueden ser fanfarronas. Entonces él dice que no, o sea, es muy peligroso tener, o bueno, basar su poder en este tipo de tropas. Entonces, ya luego él pasa a las auxiliares, que son tropas, digamos, auxiliares, son tropas, entre comillas, mercenarias, pero son tropas que han sido entrenadas, o sea, son más entrenadas, son más disciplinadas, un poco más, sí, organizadas, pero de alguna manera esas tropas auxiliares pues también se venden al mejor postor, ¿no? Entonces, pero pues él no hace referencia a eso, pero pues es lo que yo considero lo que son las tropas auxiliares. Cuando él menciona de las tropas auxiliares, él dice que, por el contrario, aparte de que las mercenarias son cobardes, las tropas auxiliares son, o bueno, su principado peligra es por el valor de estas, porque si se vencen en una guerra, estas, por lo mismo que están organizadas
y tienen, o sea, tienen ambiciones detrás de, su ambición no es ganar la guerra y mantener el principado al príncipe, sino es simplemente ganar la guerra y sacar tajada. Entonces él también dice que mientras las unas son peligrosas por su cobardía, las otras, las segundas son peligrosas por su Visión. por el valor que conservan. Entonces ya él dice pues que por medio de ambas se pueden lograr básicamente conquistas, los ejércitos se hacen lentos, las conquistas son tardías y pueden incluso representar pues pérdidas inmensas. Y ya finalmente él habla es de las ¿qué? De las tropas propias, que en este caso pues ya él dice como, bueno, si son propias, que él en un verso anterior, en algún capítulo anterior, él menciona tener buenas leyes y tener buenas armas. Entonces, al momento de que sean propias, digamos que ya hay un compromiso, digamos, pues no se puede decir nacional, pero sí hay una fuerza, ¿no? Una fuerza que guía a todas estas tropas y son muchísimo más, ¿cómo decirlo? Muchísimo más consistentes con respecto a las victorias o a las pérdidas. En las pérdidas, pues igual sigue acompañando al príncipe y en las ganancias también y les son leales. Eso, digamos, con la descripción de las tropas. Suficiente tu respuesta. ¿Quién más del grupo quiere complementar? Gracias, Diana. Profe. ¿Quién estaba primero? Gracias, Diana. Sí, profe, y porque, pues para participar y para pedirle qué pena si apenas participaba podía retirarme. Adelante, sí. Ok, voy a prender un momentico acá la cámara. Ya. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, sí. Pues le estamos viendo solo la nariz, pero bueno. Ok, no, es que como estoy desde el celular, entonces no, digamos, como alejarme me quedaría un poco más complejo. Pero... Bueno, háblanos ahí de las propias, hacia cuáles se inclina más, ¿no? Entonces, ¿por qué razón él se inclina más hacia ese tipo de tropas? Bueno, pues, profe, inicialmente quiero dar como unas premisas iniciales que son muy concisas para Maquiavelo, y de ahí pues empezar como a definir un poco o a contextualizar cada una. Entonces, una de las premisas importantes para él es que el uso de las armas por parte del Estado es algo natural y necesario dentro y fuera del territorio. La segunda, los fundamentos más importantes del Estado son las leyes, las armas y la religión. El arte de la guerra debe ser la principal ocupación del gobierno y por ende de su gobernante, y este debe tener poder absoluto en esa materia. La vida civil y militar no están separadas, sino estrechamente unidas, aunque pues digamos que la vida militar está incondicionalmente subordinada a la vida civil. El Estado debe también tener un ejército propio donde la base sea la propia ciudadanía, pero que su control y poderío defienda la gobernabilidad y la soberanía. Ajá. También la guerra no tiene leyes, pues digamos, ni reglas más allá de lo que puede calificarse de cruel o despiadado. Ok, muy bien. Repítenos la primera afirmación que nos diste sobre la necesidad de... La primera premisa. La primera premisa es que el Estado, digamos, su necesidad es el uso de armas porque es natural y necesario dentro y fuera del territorio. Ok, listo. Detengámonos ahí con esa idea. Sí, detengámonos ahí con esa idea. ¿Esa idea la extraes en qué afirmación, en qué página? ¿La ubicaste o la inferiste? Digamos que ambas, como que, digamos, Maquiavelo... Entonces, calma. Entonces, ¿esa no la ubicas en dónde más o menos? Recién comienza el capítulo, él inicia con el ejemplo de Francisco Sforza, que él empezaba con que el uso digamos, de la guerra era normal en cuanto
debe usarse por el gobernante. Y muestra que sus hijos, por ejemplo, de Francisco Alforza, ellos no lograron alcanzar como ese reconocimiento por parte de la gobernabilidad, por cuanto no tenían, o más bien se apartaron del todo el tema de la guerra. Ok. Bueno, listo, hasta ahí. Pero entonces, volvamos a nuestro mundo actual. ¿Quién más del grupo? O sea, repítenos esa premisa. Entonces, un principado requiere de armas, ¿cierto? Claro, porque vendría siendo algo natural y necesario. Pero entonces, con el análisis del mismo capítulo, esa premisa yo la completaría, porque también ese poder, digamos, de la guerra debe ser natural y necesario dentro y fuera del territorio. Ok, muy bien. ¿Alguien del grupo que quisiera darnos un ejemplo con esa afirmación que acaba de plantearnos Manuel Felipe? ¿Laura o quién? Alguien del grupo, ¿quién quisiera, digamos, detenerse y ampliarnos sobre esa primera premisa, que es muy importante? O sea, que Maquiavelo dice, sea el principado que sea, requiere pues de armas, ¿sí? Requiere de una fuerza, bien sea para los asuntos internos o externos. Sí, pues aquí leyendo, yo busqué un PDF aparte y está en el capítulo 14, que habla sobre los deberes de un príncipe con su ¿Tienes la misma milicia. versión? ¿Tienes la misma versión o cuál? No, es el capítulo 14 de los deberes de un príncipe con la milicia. Ahí habla que, pues con el mismo ejemplo de Francisco Sforza, que uno de los males que es tener en el Estado es estar desarmado, porque eso atrae vergüenza y no se siente seguro entre sus servidores. Ajá. Entonces, pues... Bueno, ¿y tú qué opinas de eso? Pues o sí. sea, ok, ya entendemos ahí a Maquiavelo lo que nos quiere decir. O sea, un estado o un principado, digamos, no tiene sentido, según Maquiavelo, que persista o que exista sin fuerza, ¿cierto? Sin uso de armas. ¿Tú qué opinas de eso? Pues en esa época yo creo que los principados ahí sí se sentían inseguros al no tener armas, ya que no tenían con qué defenderse si los querían invadir. Entonces por eso él también nos habla de que uno no puede dejar a los militares de un lado, sino que se tiene que educar, más que todo en los tiempos de paz, donde no había guerra, para que si ellos estuvieran preparados, sin importar la fortuna que ellos estuvieran teniendo en ese momento. Correcto. Y pues que al tener esto... Digamos, muy bien, Laura. Eso, digamos, en ese momento. ¿Y tú qué crees? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas respecto a eso? O sea, ¿definitivamente un Estado necesita sí o sí armas? ¿Sí o no? ¿Tú qué crees? Pues yo creería que sí, que deberían tener una reserva, que no siempre esté mostrándosele al pueblo, sino que esté ahí guardada en caso de que su fortuna cambie. Ok, o sea, Maquiavelo es muy claro, él nos dice, un principado, es decir, entenderíamos nosotros un Estado, una república, no puede ni debe existir, nos dice Maquiavelo, sin armas, sin una fuerza, y en este caso sería una fuerza militar, ¿sí? Una fuerza, un uso de armas. Para ese siglo, bueno, lo que predominaba era la fuerza militar, ¿sí? Los guerreros, esos soldados, esos hombres armados que defendían, en este caso, un principado o una monarquía o a un rey y a su pueblo. ¿Ok? Entonces, si alguien más del grupo quiere complementar, pero entonces, digamos, tu respuesta sería
se requiere, pero como una reserva ahí guardada y sin mostrársela al pueblo, ¿cierto? ¿Alguien más del grupo quisiera indicarnos? Además Sí, pero ahí se escucha. ¿Quién habla? Juan Diego. Ok, ¿puedes encender por favor la cámara, Juan Diego? Sí, profe, bueno, buenos días para todas y todos. Es que hace un momento intenté hablar, pero no me sirvió el audio. Bueno, sobre el tema, pues yo creo que sí es importante resaltar y pues también Espera, es que te estamos viendo solo el gaznate. Puedes ubicar bien la cámara, que te estamos viendo el pescuezo nomás. Ubícate bien. Regálame un momento y ya. No, simplemente mueve más. Ya me ubico, profe. Entonces, vayan, bueno, ya está roja, faltaría, bueno, estamos Sanabria, ahora faltaría Barajas. Entonces, bien, a ver, vayan pensando. Entonces, según Maquiavelo, no puede existir un Estado sin una fuerza. Y en este caso, sin una fuerza militar para ese contexto. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Actualmente... Ahí ya se vio un poco mejor, profe. Qué pena. Perfecto, perfecto. Ahora sí, muy bien. Listo. Entonces, listo, profe. Entonces, bueno, estaba diciendo... ¿No puede existir Estado sin fuerza? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas de eso? ¿Sí puede Bueno, existir en lo personal, Estado sin fuerza? En lo personal yo creo que no. Yo creo que sí debe existir pues el uso de la fuerza y sobre pues la pregunta que le hacía a usted a mi compañera hace un momento, de si el Estado debe o no tener armas, yo creo que sí, pero la diferencia es, digamos, el enfoque con el que se utilizan las armas. Entonces, si vemos un poco el contexto actual, las armas y la fuerza ya no se utilizan de la misma forma como se usaba hace un siglo o como incluso en el contexto en el que se sitúa la obra de Maquiavelo, ¿cierto? En el que pues la importancia era conquistar otros reinos, conquistar otras tierras y de esta forma se generaban conflictos provocados, digamos, con intención. Ahora, en el contexto actual, podemos ver que el uso de las armas y el uso de la fuerza se usa más hacia la protección de la soberanía de los países, pues de las regiones, ¿cierto? Y no tanto a la provocación, digamos, de conflictos, porque eso, digamos, en un contexto actual es supremamente contraproducente por dinámicas de mercado, por dinámicas gubernamentales, entre otras cosas muy, muy variadas, ¿sí? Digamos que pues como cambia el contexto, pues cambia también, yo creo, la intención del uso de las armas y el uso de la fuerza por parte de los estados y de los gobernantes. Ok, listo. Entonces, tú consideras que sí, que es necesario. ¿Y qué nos... Pues, con esa precisión, pues no con las mismas intenciones, sino con otras, particularmente pues la defensa de la soberanía nacional, entre pues otras cosas, pero no la generación de conflictos, creo yo. Ya, a nivel interno, ¿cómo quieres decir? De generación de... Es decir, no a la incitación intencional de conflictos entre, por ejemplo, países, digamos, ¿sí? ok. Sino más a la protección de la soberanía nacional. Digamos, bueno, uno ve que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas pues utilizan la fuerza y utilizan las armas. El dilema es con qué intención deberían usarlas, ¿sí? Y bueno, con esto pues quiero llamar la atención sobre otro tema, ahí muy, muy rápidamente. Últimamente se ha estado hablando mucho sobre la ideologización de las Fuerzas Armadas, particularmente en Colombia, ¿no? Entonces, vemos cómo pues está recurriendo a la ideologización de las Fuerzas Armadas en torno a, yo creo que ahí sí se utilizan conceptos que, digamos, abarca Maquiavelo en su obra y es la lealtad del ejército y del ejército propio hacia el Estado o hacia el gobernante, ¿sí? Digamos, esa sería la intención de ideologizar un poco más las Fuerzas Armadas, los ejércitos, creería yo. Ok, claro. Ese es un punto muy importante. Digamos, tendríamos que diferenciar dos cosas. Una, que para el contexto de Maquiavelo no había un Estado de derecho como lo entendemos hoy. Había un poder absoluto, era el monarca, ¿cierto? Entonces, el príncipe era la ley, ¿cierto? Y él usaba su fuerza. Entonces, eso por una parte. Pero por otra, en el mundo actual, nuestros estados tienen fuerza
y la ideologización implicaría pues que le fueran más fieles a la ley y a la constitución que a un gobernante, ¿de acuerdo? Sí, En la antigüedad serían, estas fuerzas militares le serían fieles y leales al príncipe, al monarca, ¿sí? A diferencia de ser fieles a un ordenamiento jurídico. Muy bien, esa idea es muy importante. Nos falta barajas. Cambia el contexto y pues digamos cambian las dinámicas, diría yo, en ese sentido. Ok, nos falta alguien del grupo. ¿Quién nos falta? Creo que es Barajas. Sí, él tiene un problema con el micrófono que ya ha estado tratando de solucionar y no lo ha logrado. O tiene un problema con su existencia. No, a ver, ¿está o no está? No está porque nos toca pasar al siguiente grupo. Andrés Felipe. No, sí, ¿quién es el que nos falta? Sí. Andrés Felipe está. Profe, él está respondiendo por el grupo de WhatsApp que tenemos, pero sí mencionas las fallas que tiene con él y no tiene micrófono en ese momento. Bueno, entonces, Técnicamente esperemos hasta el final. O sea, cuando esté terminando, le daría un espacio. Gracias. Entonces, continúo con el siguiente grupo. ¿Qué otro grupo está listo? Nosotros, profe. ¿Quién habla? ¿Mancera? David Mancera, profe. Sí, tiene. Ok, entonces ustedes serían el grupo 4. ¿Me puedes indicar quiénes son los demás integrantes? Sí, profe. César Rey, Juan Rey. Guzmán. Digo, César Rey, ¿quién más? Juan José Guzmán. Guzmán, sí. María Fernanda Bermúdez. Bermúdez, sí. Y Luisa Sierra. Y Sierra. Muy bien, ok. Entonces, a ver, ¿alguna pregunta de la... ¿Está ya? De la 8 a la 12. Profe, qué pena, es que me faltó Samuel González del grupo. González. Ok, González. Bueno, escojan una pregunta de la 8 a la 12. Escojan alguna de la 8 a la 12. La 8, profe. ¿De qué forma los príncipes o gobernantes deben mantener la palabra dada? O bueno, mantener la fe dada. Ok. Bueno, entonces la pregunta 8. Si quieres comenzar. Profe, yo voy a comenzar mi compañero Samuel González, profe. Ok, bueno. Y encienda la cámara quien vaya a hablar. ¿Sí se me ve, profe? Ahora sí, ahora sí. Pues lo que Maquiavelo, lo que el autor nos cuenta es que en realidad la fe dada es aquello que le enseñamos a nuestro pueblo o a nuestros gobernados, nuestros súbditos, pero pues realmente él resalta que es importante que los príncipes no cumplan la palabra dada. Él resalta que cuando estaba en contra de sus principios, pues que el príncipe tiene que mentir prácticamente, y que muchas veces aquellos gobernantes que logran más son los que utilizan el engaño. Y para esto él nos enseña esta sentencia pues súper importante, que es el ejemplo del zorro y el león, que aquel gobernante excelente tiene que ser astuto como un zorro y fiero como un león. Ok. Ok. Si quieres hacernos un análisis, ubica alguna de las frases de lo que acabas de decir, digamos, el sustento, y si quieres no la lees, si puedes. ¿La sentencia del zorro y el león? Sí, de lo que nos acabas de afirmar. La página, ¿qué versión tienes? La que usted pasó, pues no me acuerdo la página en específico, pero sí sé que está en el capítulo 17, digo 18, perdóname,
más o menos entre la 107 y la 20, no me acuerdo muy bien. Y pues Página 108. Ok, 108. entonces, y bueno, y Samuel, ¿y tú qué opinas de eso? Entonces, pues Maquiavelo dice eso, ¿no? Que si es necesario utilizar el engaño, hay que utilizarlo. ¿Tú qué piensas de eso? Es muy complicado porque en realidad es muy cierto. Y aquel gobernante astuto hoy en día es aquel que, por ejemplo, a pesar de decir una cosa, demuestra otra, no necesariamente en contra del pueblo. Porque siento que Maquiavelo lo dijo sin importarle el bienestar de su pueblo, sino que a lo mejor hay un problema ahí y es una contradicción muy importante. El hecho de que, pues, por ejemplo, hace el ejemplo del zorro, porque el zorro es un animal que a pesar de toda la apariencia que tiene, es un muy buen cazador y es un cazador sobre todo muy inteligente a la hora de ejecutarse. Entonces, por ejemplo, pues vemos que en los casos de la época el zorro era un animal muy difícil de atrapar y eso nos da a entender el contexto histórico de que, al igual como Maquiavelo pues mencionaba, de que el poder era una visión depredadora. Era muy importante para él entender que eso era un matar o morir prácticamente. Y, o sea, lo más importante de esta frase del zorro y el león es entender cómo para él uno tiene que mantenerse muy cauteloso al tiempo, pero sin perder esa rigidez, esa potencia y esa magnificencia que tiene el león a la hora de representarse como gobernante. Pero ¿cuál es la cualidad del zorro? La astucia. O sea, es un animal muy ágil, es un animal muy Sí, bueno para las cacerías. Pero él menciona de manera directa cuál es la gran capacidad o habilidad que tiene el zorro. Que es pertinente profe, a la ¿lo hora de puedo la decir cacería. yo? Sí, o sea, claro, sí, él hace la analogía con la astucia, sí, pero él lo dice de manera muy clara, el zorro tiene esta capacidad, ¿no? Y pues así debe ser el príncipe. Y el león tiene esta capacidad y así debe ser el gobernante. Pero una pregunta ya para terminar contigo. O sea, ¿tú estás de acuerdo en que hay que mentir con tal de tener el poder? Pero solo en beneficio de la gobernancia y del pueblo. Me parece que en cuanto uno pierde el interés en salvaguardar al pueblo, esta necesidad de utilizar el engaño me parece muy inútil, realmente. O sea, ¿sí estarías de acuerdo bajo ciertas circunstancias Bajo que un ciertas circunstancias. gobernante o una gobernante tenga que mentir, digamos, o ocultar una verdad en algún momento? Sí, realmente. Pues hay que ver las circunstancias. Hay mentiras que se han dicho que a lo mejor sí habían que hacerse y hay mentiras que no debieron hacerse porque igualmente, tal vez en una intención errónea de hacer un bien al pueblo, se hizo todo lo contrario. Casos como los que estaban haciendo la extrapolación de Uribe, es un caso que se hicieron mentiras que a lo mejor sí él pensó que eran correctas y a lo mejor no eran. Ok, gracias Samuel. Vale, pues. ¿Quién más del grupo? A ver, ¿alguien del grupo? Gracias. Continuando con esa pregunta, bien, María Fernanda. Sí, profe. Bueno, con respecto a lo que decía ahorita Samuel, que el profe le preguntó sobre una característica especial que él decía que el zorro debía tener y que el príncipe debía asumirla como tal a la hora de su gobierno, es que el príncipe debe ser tan ágil como el zorro al momento de detectar las trampas que hay. Y esto Maquiavelo lo... Correcto, sí, correcto. Esto lo relaciona con ataques extranjeros, sobre todo, que él tiene que tener la capacidad de prever antes de que eso pase para que esté preparado al momento de que el ataque llegue. No que, como él explicaba, creo que en el último capítulo cuando habla sobre Italia, que él dice que Italia no estaba preparada para los ataques y por eso cuando llegaron solamente tuvo que huir. La única opción que tuvo fue huir porque no estaba preparado para los ataques. Entonces, bueno, con respecto a eso, a lo que decía Samuel ahorita, sí es la capacidad que tiene que tener el príncipe para prever las circunstancias o los problemas que pueden venir de parte de ataques extranjeros.
Y pues a mí me gustaría agregar también que, bueno, el profe en la clase que dio de Maquiavelo, él decía que la frase "el fin justifica los medios" es algo que Maquiavelo nunca dijo, es algo que de pronto se sobreentendía sobre lo que él decía. Y en este capítulo precisamente es cuando, pues personalmente yo me puedo dar cuenta de que esa frase sí resume más o menos el pensamiento de Maquiavelo, porque Maquiavelo incita como al no actuar bien cuando es necesario. Entonces, el fin justifica ahí el hecho de que no se está actuando bien. Entonces, sí, eso era lo que yo quería agregar. Claro, sí, podemos inferir o deducir que el fin justifica los medios, ¿no? Claro, él nunca dice la frase tal cual. Eso muy bien, en cuanto a la virtud o la habilidad o capacidad que tiene el zorro, ¿no? Detectar las trampas, identificar las trampas. ¿Y solamente a nivel externo o a nivel interno también? Sí, también hablaba de que internamente la preocupación que debe tener un príncipe es que los súbditos se rebelen contra él y que a veces lo pueden hacer mediante la formación de comunidades secretas. Pero él decía que el secreto ahí para salir bien y que los súbditos no tomen el control del poder es que el súbdito se haga querer, el príncipe se haga querer por sus súbditos, que no se haga odiar nunca y que en caso de que lo odien, que no sean por lo menos la mayoría, porque en caso de que se creen este tipo de comunidades secretas que están en contra de lo que dice el príncipe, si la gran mayoría del Estado tiene el apoyo del príncipe, esas comunidades no van a tener un futuro, no van a surgir, porque el príncipe tiene el apoyo de sus súbditos, y él decía que eso es lo más importante, que el príncipe debe estar apoyado por sus súbditos para que su gobierno como que vaya por el camino del bien. Si al príncipe no lo quieren los súbditos, no hay nada que hacer ahí. María Fernanda, ¿alcanzaste a leer todo el príncipe? ¿Alcanzaste a leerlo todo? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Mírame a los ojos. Bueno, ok. Listo, gracias. ¿Quién sigue en el grupo? Pues, ¿Quién sigue? yo, profe. No sé si se ve la cámara. Felipe, Bueno, muy bien. César, si quiere pasar usted. Adelante, David Felipe. Sí, sí. Dale primero que no prende la cámara. Ah, bueno, listo. Pero lo estamos viendo perfecto. Ahí ya me ven, profe. Listo, sí. Bueno, ya María Fernanda nos habló de la habilidad del zorro, ¿cierto? Y lo del león, ¿cómo entendiste esa parte? O sea, como que un príncipe debe ser como zorro, o sea, que es muy hábil en identificar las trampas, o sea, cuando lo van a engañar. ¿Y el león en qué sentido? Pues Maquiavelo se refiere a lo del león, profesor, sobre todo en lo que es la fuerza de un león. Considero yo en la fuerza, digamos, también toca en la lectura que un príncipe debe saber usar tanto las leyes, pero la fuerza sí es necesario, ya que las leyes no siempre son suficientes. Entonces pienso que a eso se refiere con lo de León Maquiavelo en su lectura. Bueno, ese es un tema, nos metiste aquí en un tema súper clave, la correlación entre armas, bueno, entre, digamos, fuerza y ley, ¿cierto? Entonces, en este caso podríamos interpretar que el león, como símbolo de fuerza, ¿cierto? Representa la fuerza del príncipe, del monarca, y hay leyes. Entonces, amplíanos un poco más ese detalle, ¿cómo es ese balance entre fuerza y leyes? Lo acabaste de decir, pero amplíanos un poco. Pues él dice que las leyes es propia del hombre. Sí. Es decir, o sea, las leyes, por decirlo así, es como el camino, por decirlo así, más ético a tomar. Y la fuerza, Maquiavelo dice que es de los animales, es decir, la fuerza se usa cuando las leyes no es necesario, cuando las leyes no son suficientes, perdón. ¿Y tú qué piensas de esa afirmación? ¿No te parece fuerte, no? O sea, la fuerza es de los animales, las leyes son de los humanos. Ok. Pues, ¿Tú qué opinas de eso, sí? yo pienso que las leyes sí son suficientes y si llega a haber algún momento en el que se requiere usar la fuerza debido a que las leyes ya no son necesarias,
es porque las leyes no se han venido cumpliendo bien, porque no se han venido haciendo bien las cosas. Si es necesario usar ese recurso de la fuerza, por decirlo así, actualmente que el pueblo se está rebelando, que ellos dicen que es necesario hacer el uso de la fuerza, pues eso quiere decir que las cosas no se han venido haciendo bien desde antes. O sea, no se han venido haciendo un buen uso de las leyes. Ok, es un tema bien complicado, ¿no? Bueno, complicado no, es un problema simple, porque pues para la época de Maquiavelo, pues la naturaleza de las leyes las hacía el príncipe y sus consejeros y sus magistrados. Es decir, las hacía solo el Estado sin el consentimiento del pueblo necesariamente. Pero un buen príncipe, él nos dice, es aquel que logra identificar como esas necesidades del pueblo, qué le gusta al pueblo, qué necesita el pueblo, tengo que mantenerlo vivo, y pues así mismo hago las leyes, ¿no? Eso en ese contexto. Y en la actualidad se supone que las leyes pues son el resultado de un contrato social, de algo que acordamos y sin embargo se utiliza la fuerza, ¿no? Ese es un tema, esa tensión entre fuerza y ley es muy importante porque aunque pues, Maquiavelo nos lo dice hace 5 siglos, en la actualidad aún, digamos, estamos viviendo una expresión de esa tensión, ¿ok? Gracias, David Felipe. ¿Quién más del grupo? ¿Quién más está en el grupo? Profe, pues yo. Rey. No sé. Sí, señor, no sé si ahí se puede ver. Aún no. Estoy en clase mientras nos matan, dice. Ah, ya. ¿Ya? Ahora sí. Listo, yo quería resaltar una frase que decía Maquiavelo al final de este capítulo, que decía, el que engaña siempre va a encontrar a alguien que se deje engañar. En algunas traducciones dice que siempre va a encontrar un tonto que se deje engañar. Y esa frase, pues, ya que Samuel se refería al engaño, o sea, yo la podría llevar, eso se podría llevar al contexto contemporáneo. No sé si pueda dar el ejemplo. Por ejemplo, esas mujeres, por ejemplo, que como ejemplo se consiguen a una persona como que estafan a los hombres mayores y les despojan de su dinero y después se van. Entonces yo me sorprendo, yo digo como que, venga, juemare, ¿cómo es que esas mujeres encuentran siempre una persona a la cual pueden estafar? Entonces eso se puede llevar a ese contexto. Por ejemplo, lo que dice Maquiavelo. Cuando uno se propone engañar a los demás, nunca deja encontrar tontos que se dejen. Sí, que siempre, y el que engaña siempre va a encontrar a alguien que quizás te deje engañar. César, y sobre, bueno, ese tema del engaño y de siempre engañar, ¿tú qué crees que el tema del engaño actualmente cómo se podría ver reflejado? Los seres humanos nos engañamos en el ámbito político, ¿hasta qué punto? Solamente hay engaños de parte de, por ejemplo, del Estado, y hablando en términos generales, no solamente del Estado colombiano. Bueno, yo creería que sí, o sea, por ejemplo, se ve mucha manipulación. Ya nosotros como ciudadanos nos manipulamos uno con otro y pues el Estado también nos manipula a nosotros, ya sea por los medios de comunicación. Por ejemplo, la alienación. Nos imponen, por decirlo así, ideas que los favorezcan a ellos en un futuro, por decirlo así. Entonces sí se ve reflejado. Ok, ¿sí? Estamos en la pregunta sobre el tema de cómo mantener la fe dada, la palabra dada, etc. Tú, por ejemplo, expresas en tu eslogan ahí del perfil, dices, mientras estamos en clase nos están matando, ¿cierto? Sí, señor. Desde este punto de vista de la lectura, ¿tú cómo correlacionarías, cuál sería esa correlación entre lo que expresas en ese mensaje que quieres, que transmites, y lo que has leído de Maquiavelo? Digamos, no solamente sobre esta pregunta,
es como un poco complejo, por decirlo así. Por ejemplo, yo podría dar el ejemplo de un profesor que, si no estoy mal, en la universidad, bueno, no me acuerdo bien la universidad, pero el profesor, cuando vio la imagen que tenía una estudiante que decía algo parecido a la mía, el profesor se puso muy molesto y dijo que eso no, que ella podía manifestarse en cualquier lado, pero no ahí. Entonces, yo lo podría haber Bueno, relacionado por este no es el caso, ¿no? Este no es el caso. no. Entonces yo lo podría haber relacionado, por ejemplo, como que no, el profesor no quería que se hablara del tema, por decirlo así, ya sea por su interés político o tal vez por la clase, ¿sí? Pero en sí está como que al no hablar de la coyuntura, en ese momento de la clase que estaba álgida las protestas, o sea, había muchos muertos para ese momento, entonces estaba como desviando, por decirlo así, la atención, estaba, por decirlo así, a mi parecer, como manipulando con sus ideas. Ok, Ya que ok, pero entonces cuando tú dices y te identificas con esta frase, mientras estamos en clase nos están matando. Es decir, yo interpreto que estamos en el Estado colombiano, ¿sí? Y que se está usando una fuerza, el Estado está, o alguien afuera está utilizando una fuerza para matar mientras se está en clase. Desde lo que tú leíste en general de Maquiavelo, sí, señor. ¿cómo quisieras explicar un poco esa postura? La postura, Es así, o sea, tú estás absolutamente convencido que alguien afuera, o mejor dicho, ¿quién está matando afuera? el Estado como tal. O sea, pues a mi parecer las marchas, o sea, no deberían ni intervenir como tal los organismos como la policía o la fuerza pública como tal. O sea, porque las protestas en sí son por temas económicos, políticos, sociales, por demasiadas cosas, pero no entrar en conflicto pueblo con pueblo, por decirlo así. Ok. O sea, porque estamos, como ayer creo que en el Congreso decía un representante decía, estamos peleando pobres contra pobres, por decirlo así, cuando deberías hablar el Estado con los manifestantes y no que los dos se den a vainazos, por decirlo así. Ok, ok, bien. Sí, y sobre todo que se da la tensión entre fuerza y ley, ¿no? Ahí es donde se reflejan las principales características, ¿no? Sí, señor. Pero tú estás convencido que es una situación generalizada, o sea, tú crees que todas las fuerzas y todos los miembros que representan esa fuerza están, digamos, tú crees que están con la orden expresa de matar a los protestantes, a todos los que protestan, a todas las personas que protestan. Es un tema un poco complejo, pero yo la verdad creería que sí, aunque hay algunos, o sea, yo creo que les dicen, hagan ciertas cosas, o sea, como que repriman al pueblo y pues hagan lo que ustedes quieran, lo que ustedes crean que sea necesario para mantener el temor en las personas que se están manifestando. Ok. Entonces No, pues pero también, interesante que plantee, digamos, lo que dices y también importante que ojalá en la clase más adelante retomemos este aspecto. Eh, si definitivamente nosotros tuviéramos, claro, los gobiernos pueden ser mediocres, qué sé yo, pero hasta qué punto tenemos una evidencia, y lo diría desde la ciencia política, una evidencia científica que nos demostrara que, por ejemplo, hay una orden expresa del gobierno de matar a quienes protestan, ¿sí? sí. Sería interesante, pero quiero que retomemos este tema después, la correlación entre fuerza y ley. Y en este caso, pues,
hechos de represión, que efectivamente hay evidencias claro, de homicidios que están en procesos de investigación y otros que han sido como casos que pueden ser evidentes en los que el uso de la fuerza para imponer una ley, es decir, un orden, qué sé yo, de proteger la propiedad, por ejemplo, sea de quien sea, evitar vandalismo, pues se ha utilizado de manera arbitraria y desproporcionada y con violencia, ¿no? Sí, Pero bueno, también ayer, este es un tema que sí. podemos retomar. Ok. Sí, también ayer decía uno ahí en la Cámara de Representantes, decía, ¿cómo sería, cómo vamos a comparar a una persona que está lanzando piedras con una persona que está disparando? O sea, no se puede comparar de ninguna manera. Sí, eso es lo que se llama asimetría, eso se llama asimetría de fuerza, ¿sí? Por eso las fuerzas militares no pueden atender los problemas de inseguridad ciudadana porque pues un fusil para un atracador, pues eso es una asimetría. Eso lo vamos a ver más en detalle en algún momento de la clase cuando hagamos las conclusiones, pero es un tema súper claro. Bueno, ¿leíste completamente la obra? ¿Señor? ¿Leíste completamente la obra? Sí, señor. ¿No estás siendo como Maquiavelo diciéndome mentiras? Espera que se apagó la cámara. No sé, espera. ¿Ya? Sí, señor. Yo me leí toda la obra. ¿Qué tal te pareció? Muy interesante, la verdad. O sea, por ejemplo, no sé si me meto en el tema de otros compañeros, por ejemplo, en el tema del arte de la guerra, por ejemplo, yo creía antes de leer Maquiavelo que, por ejemplo, lo que era, o sea, por ejemplo, en el arte de la guerra decía que aún en tiempos de paso de guerra, o sea, el principio de pensar solo en guerra. Y pues, por ejemplo, eso como que se le atribuía antes solo a los vikingos. O sea, por ejemplo, que ellos, en su religión, ellos morir en guerra se iban al Valhalla, que es como el cielo de ellos. Sí, Entonces, el honor, claro. Sí, sí. ojo, pero cuando Maquiavelo nos habla de eso, de que incluso en tiempos de paz el monarca, el príncipe, siempre tiene que estar pensando en guerra, es que no debe descuidar la fuerza, y para el contexto de aquella época era por las invasiones y los ataques que había, porque hasta ese momento no se había establecido un principio en la creación de los estados que era la soberanía. Sí. Entonces, es sobre todo por esa razón. Sin embargo, es otro tema que hay que tener en cuenta. Uno diría, por ejemplo, en el caso de Costa Rica. Costa Rica es un país que no tiene fuerza militar, no sé si ustedes saben. Tiene fuerza policial, pero no tiene fuerza militar. Esa es una excepción. Y bueno, tendríamos que analizar por qué razón, ¿no? Bueno, gracias. Entonces pasamos al siguiente grupo. Muy amable porque nos fuimos un poco con el tiempo. Gracias, César. Entonces, ¿qué grupo quiere continuar? Nos quedan unos minutos. ¿Alguien más que quiera hacer la evaluación? Hola. Profe, creo que le está fallando el micrófono a Juan. Profe, ¿va a pasar por otro grupo o puedo hablar yo? Sí, ¿faltaba alguien del grupo ahí? Sí. ¿Quién? Disculpen, ¿quién? Juan Guzmán. Ok, ¿qué comentario quieres hacer, Juan? Y por favor, ¿enciendes la cámara? Gracias. Pues creo que prácticamente mis compañeros ya lo recalcaron todo, entonces me gustaría hacer una comparación con Sí, a ver. la universidad. Bueno, primero... ¿Cómo te fue la lectura? ¿Cómo te fue la lectura? ¿Tuviste algún problema con la lectura del texto? No, todo muy bien, profe, la verdad. ¿Pudiste leerla completa? No completa, pero sí la mayoría de los capítulos. ¿Hasta qué página más o menos llegaste? Llegué hasta como el capítulo 22, profe. Ok, bueno, listo. Procura terminarlo. Pues claro que el último ya no es, hay uno que menciona, es un ejemplo, pero
Ok, listo. Entonces, ¿qué nos quieres resaltar? Pues últimamente ese tema es complicado, el de las leyes y la fuerza, también el de el engaño que usan los gobernantes para mantener el Estado, el poder. Y se puede ver también con nuestro gobierno. O sea, a lo largo de los años, los gobernantes siempre pues dan sus propuestas en las campañas, nos prometen muchas cosas, palabras bonitas, pero a la hora de la verdad, si son elegidos, muchos no cumplen ni el 50% de todas las propuestas que se venían dando. Rompen su palabra, por ejemplo, con lo que pasó con Duque. Muchas de sus propuestas, como él decía que no al fracking, que los impuestos iban a bajar, que el salario mínimo, pues lo que todos los ciudadanos quieren escuchar, ¿no? Pero a la hora de la verdad hizo todo lo contrario, siguió apoyando el fracking, los impuestos subieron pues, con las reformas de ahora, y pues eso nos deja ver que el engaño es lo que lo lleva al poder. Sin embargo, lo que nos decía Maquiavelo de los resultados, que los resultados le dan una buena o mala relación con los ciudadanos y eso también influye en su conservación del poder. Duque ahora prácticamente su popularidad es un 0%, ya todos saben que fue un mal gobernante, mal gestionador con el tema del COVID y pues eso le quitó el poder al que consiguió en su campaña. O sea, tomándolo desde la perspectiva maquiavélica, le faltó la popularidad con la ciudadanía para poder conservar el poder, porque pues ya ahora nadie creo que lo va a reelegir si se llegara a lanzar. Bueno, no hay reelección, ¿no? Sí, quizás el partido que representa, por supuesto que lo más probable es que no continúe ese partido, ¿no? Ok, aunque eso será tema quizás más adelante que ustedes estudiarán, cuando un gobierno es elegido, pues democráticamente por el voto, sea lo que sea, así sea, digamos, una democracia no perfecta, y si un gobernante no cumple con el programa de gobierno que plantea, que presenta, si no es cumplido, puede ser revocado. Ese es un mecanismo que existe en nuestro ordenamiento constitucional y jurídico, y es que se puede revocar un mandato, o sea, se puede solicitar que no continúe el gobernante cuando ha habido incumplimiento del programa. Lo curioso es que, pues digamos, hasta ahora no se ha planteado una revocatoria, ¿no? Y pues eso tiene todo un procedimiento, y podría ser fácil si son multitudes y si son millones de personas que están protestando, pues sería quizás posible que se hiciera una revocatoria, es decir, que se utilizara un mecanismo que ya está instituido para revocar, dado que se demostraría que incumplió, ¿sí? Porque incumplir, uno diría, ¿será que el incumplimiento es igual al engaño, la mentira? Porque, por ejemplo, si tú tienes una affair, una novia, bueno, no sé, me toca ahora hablar en términos generales, novio, novia, no sé, pero si tú tienes una pareja y tú le prometes amor, ¿no? Le prometes fidelidad, y pues te es difícil controlarte, ¿tú podrías engañarle? Pues yo, pues siguiendo la palabra, no lo haría si la amara de verdad. Y respecto a lo del engaño, yo creo que debería haber una o sea, pero muy, muy buena excusa como para que alguien aceptara ese engaño, como pues uno diga, no, bueno, está bien, lo comprendo. O sea, es una situación Claro, porque si no Sí. se puede cumplir algo, pues se puede decir, miren, no puedo cumplir, ¿no? Y de Sí, esa también. manera no habría engaño, sino que hay un acto de sinceridad y se diría, no puedo cumplir la palabra, no puedo cumplir o sostener lo que había prometido porque las circunstancias cambiaron, por ejemplo, ¿no? Sí, eso Entonces, sí llega con tiempo, ¿no? Porque pues a último momento, pues puede que pase algo a último momento y uno no puede avisar con anterioridad. ¿tú has engañado a alguien alguna vez? Yo no.
¿no? No, Que hasta ahora no has tenido que engañar a nadie. no, ni a quién Siempre, engañar. siempre sinceridad, siempre, sí, no es fácil, ¿no? Pero si, por ejemplo, llega, supongamos, ojalá nunca pase, suceda, que tú vas por la calle y vas con dinero en el bolsillo y sale un atracador y te dice, bueno, ¿usted tiene dinero? Pues, ¿tú qué haces, no? ¿Tú eres sincero o mientes, cierto? Pues, Porque si uno es sincero ahí y si uno dice la verdad ahí, uno dice, sí, sí tengo, pues, bueno, entonces démela, ¿no? Entonces tú sacas un billete, pero usted tiene más y tú sabes que tienes más dinero, tú dices, pues no, yo no tengo más, ¿ves? Entonces se utiliza ahí la mentira para proteger, digamos, algo tuyo, ¿no? Entonces, ese tema de la mentira y de la verdad o del engaño, si bien son contextos muy diferentes, Maquiavelo nos va a decir que en ciertas circunstancias el engaño es necesario, sobre todo con los enemigos externos. Entonces, él exalta en la guerra, por ejemplo, en la guerra, que nada más plausible, nada mejor que alabar un engaño, un estratagema, por ejemplo, un mecanismo de engaño sofisticado en la guerra, ¿no? Entonces, es un tema para profundizar, pero bueno, gracias por tu participación. Y entonces, igual como les he dicho a los demás grupos, si quieren complementar algo, me pueden enviar al correo un consolidado si quieren. O sea, repito, no lo estoy exigiendo, si quieren complementar. Bueno, ¿nos queda alguien más? Caramba, se nos acabó el tiempo. ¿Quedaba Pues, alguien? sí, profe, pero yo no tengo grupo, soy yo solo. Aldo. Ok. Yo también, profe, Salamanca. Luz Daniela y Aldo. Bueno, entonces si quieren los dos, ¿alguien más quedaba? Y yo, profesor Andrés Barajas. Hagamos un grupo con quienes faltan. Me quedan unos minutos. Entonces, a ver, ¿quiénes están? ¿Tiene clase después de esta? Sí, caramba. Tengo para el siguiente grupo. Profe, qué pena para las notas del parcial. Las notas. Pues hasta ahora van muy bien. Hasta ahora van muy bien. Yo se las puedo indicar una vez verifique aquí los puntos que iba anotando. Pero pues hasta ahora nadie está con menos de 3.9, ni nadie hasta ahora pues, está con una nota baja, inferior a 3.9, nadie. Sí, solamente te puedo decir eso. Ok, pero yo les indicaré la calificación, ¿de acuerdo? Entonces, si quieren complementar, reforzar, pueden consolidar y, por ejemplo, en el caso tú, Dixie, pues me puedes enviar el resumen, ¿sí? Entonces, me puedes enviar, o si ¿puedo alguien, enviar eso? ¿Sí? en el caso de los grupos, digamos, los grupos que hayan podido trabajar juntos, me pueden enviar el consolidado. En caso de quienes no hayan logrado pues, conformar grupo por otras razones, me pueden enviar individualmente, ¿sí? Pero por favor me escriben al correo, me indican eso, que han trabajado individualmente o que han trabajado en grupo, ¿sí? Al correo jairo.suarez@esap.edu.com. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos lo siguiente con quienes faltan. Si quieren, déjenme continuar con el siguiente grupo. Ustedes, quienes faltan en la tarde, ¿nos podríamos conectar un momento? Claro. Sí, a las 2, con quienes falten. Tenemos clase de economía de 2 a 4. Ah, caramba. Ahorita ya no tenemos clase hasta las 2. Y a la 1, digamos, yo haría ese esfuerzo, a la 1 cuando termine con el otro grupo, ¿podrían conectarse? Yo sí. Sí, sí, señor. Listo, entonces voy a conectarme con el otro grupo y entonces estén pendientes a la 1, ¿vale? 1:05, más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, díganme los nombres de quienes están, de quienes estarían pendientes.
Profe, disculpe, yo, Andrés Barajas, yo ya tenía grupo. No sé si sí le comentaron sobre mi problema. Entonces su merced dijo que hasta el final, pero yo sí tengo grupo. Ah, ok, ok, ok. Sí, señor. Claro, Andrés. Bueno, podrías estar entonces veámonos a la 1:05, 1:10, denme unos minutitos ahí, ¿sí? Y Sí, ahí acabaríamos perfectamente, ¿de acuerdo? listo, profe, listo. Profe, qué pena. Nuestra compañera que de grupo, Luisa Sierra, pues se le presentaron, demasiados inconvenientes entre el día de ayer y el día de hoy, problemas pues personales y también del trabajo. Ya. Entonces, pues por eso no se encuentra el día de hoy. Ah, Luisa Sierra. Sí, señor. Ella era nuestro grupo. Ok. Listo, dile que se comunique conmigo. Dile que se comunique conmigo bien por el chat o por el chat aquí grupal o al correo que me escriba, ¿sí? Que se comunique Sí, conmigo. señor. ¿Ok? Ella le va a explicar la situación. Listo, bueno, entonces, si pueden, 1:10 nos encontramos y cerramos con quienes falten, ¿listo? Y vayan a escoger, si quieren, escojan una pregunta, un punto que quieran resaltar, ¿vale? ¿Listo? Vale, sí, señor. Bueno, nos vemos entonces. Feliz día, profe. Hasta luego, profe. Feliz día.